Trabaja como si no necesitaras dinero. Ama como si nunca te hubieran herido. Y baila como si nadie te estuviera viendo. Hola a todos. Tú puedes generar una actitud positiva ante la vida si sigues una serie de principios básicos que te ayudarán a lograrlo. El primero de ellos te invita a pensar que no debes juzgar el día por cómo está el clima, porque terminarás creyendo que tu vida es incolora y totalmente negativa. De ahí la importancia de establecer un cambio mental que te dé opciones de crecer personalmente. El segundo principio es cambiar la manera de empezar el día para que surja en ti una actitud mejor, una actitud abierta. Una vez que has decidido empezar tu día en forma positiva, te sugerimos que no permitas que aquello que se encuentra fuera de tu control afecte tu actitud, influya en tus decisiones o determine tu comportamiento. Para lograr todo esto, hay otro principio que vale la pena que analices. Protégete de los mensajes negativos que llegan a tu mente a través de los sentidos. He leído sobre el secreto del éxito en muchos libros y lo he oído de labios de grandes triunfadores. Este secreto puede resumirse así: te convertirás en aquello en lo que piensas constantemente. Los pensamientos que guardas en tu mente moldean la persona en la cual te convertirás. Influyen en tus decisiones a corto y largo plazo y en tus determinaciones diarias. Es así de simple. Es tan simple que es inconcebible que muchos de nosotros no lo descubramos nunca. Todo lo que entra a tu mente a través de los sentidos, ya sea de manera consciente o inconsciente, queda grabado en ella. Toda acción está precedida por un pensamiento, y todo pensamiento es el resultado de aquello que entra y encuentra cabida en nuestra mente. Por esta razón, si logramos controlar aquello que entra en nuestras mentes, ya sea a través de lo que leemos, lo que escuchamos a través de la radio o lo que vemos en la televisión, podremos controlar nuestros pensamientos y por ende nuestras acciones. Pero, ¿por qué la mayoría de las personas no controla lo que entra en sus mentes? La respuesta tal vez radica, por lo menos en parte, en el hecho de no ser totalmente conscientes del poder que nuestros pensamientos pueden ejercer sobre nuestras acciones y por tanto sobre nuestros resultados o experiencias. Un pensamiento no equivale a más de 1/10 de voltio de electricidad. Sin embargo, esta 1/10 de voltio de electricidad ejerce una gran influencia en nuestras emociones y en nuestras acciones. Los pensamientos que albergamos en nuestra mente no solo afectan nuestro estado de ánimo, nuestras acciones y planes, sino que también provoca respuestas en nuestro cuerpo. John Roger, autor del libro Usted no puede darse el lujo de tener un pensamiento negativo, utiliza un ejemplo interesante para ilustrar este aspecto. Quiero pedirte que sigas por un momento este ejercicio para que puedas apreciar el poder que un pensamiento puede tener sobre ti. Piensa
en un limón. Imagínate cortándolo en dos mitades. Imagínate sacando las semillas con la punta de un cuchillo. Toma el limón, llévalo cerca de tu nariz y aspira el olor de ese limón recién cortado. Ahora visualízate exprimiendo todo su jugo en tu boca y mordiendo la pulpa del mismo. Si realizaste este ejercicio visualizando lo que te estaba describiendo, es posible que hayas experimentado la respuesta de tus glándulas salivares ante esta imagen. Tus glándulas salivares responden inclusive al simple pensamiento de limón. Este pensamiento produjo una respuesta fisiológica en tu organismo. De la misma manera, si tienes hambre y piensas en un suculento plato de comida, tu estómago responde segregando jugos gástricos, como si estuvieses comiendo, y ni siquiera tienes que ver la comida o percibir su olor para que esto suceda. El solo hecho de pensar en ella provoca esta respuesta. De la misma manera, tus pensamientos tienen la habilidad de provocar emociones y estados mentales específicos. Pensamientos positivos provocan emociones, sentimientos y acciones positivas. Pensamientos como la alegría, el amor, la autoestima, un sentido de saber hacia dónde vamos, traen como resultado entusiasmo, energía, dinamismo, paz interior. Por otro lado, los pensamientos negativos, como el resentimiento o el miedo, producen resultados negativos, como tensión, ansiedad, fatiga y otra serie de sentimientos y emociones que no nos permiten avanzar. Ahora, no se trata de bloquear la mente. Lo que estoy diciendo es que no hay necesidad de que la bombardees con altas dosis de información negativa para sentir que eres consciente de los problemas que aquejan al mundo. No es necesario que lo primero que hagas tan pronto te levantas de la cama sea leer las noticias negativas que inundan la gran mayoría de los periódicos. Tampoco necesitas escuchar las noticias, que en su mayoría son negativas antes de desayunar, o en camino hacia tu oficina, o llegar a casa en la noche y descansar mirando el noticiero de las 6, el de las 7 y el de las 11 de la noche, para sentir que estás informado sobre la realidad del mundo. Yo solía creer que era vital estar constantemente informado de todas las tragedias que ocurrían en el mundo, hasta que me di cuenta que no solo no era necesario, sino que era contraproducente y devastador, así que decidí cambiar. Entiende que todo lo que entra en tu mente te afecta, moldea tu actitud y tu modo de pensar. Quizá tu problema no sean las noticias, sino las telenovelas, que son igualmente contraproducentes. Es más, las telenovelas muy sutilmente forman creencias y moldean los valores de quien las mira. Otros son asiduos lectores del horóscopo, el tarot, estos mensajes a los que no les prestamos mucha atención y que los aceptamos inclusive con humor, seguros que no nos están afectando, llegan a nuestra mente subconsciente. Así que, seamos conscientes o no, influyen en nuestra actitud, moldean nuestras creencias y valores, y en ocasiones
determinan nuestras decisiones. Así que la invitación de este video es que comiences a prestar más atención al tipo de información que estás permitiendo que llegue a tu mente y reemplaza la negativa con información que te ayude a desarrollar una visión positiva de ti mismo y del mundo que te rodea, a afianzar las cualidades triunfadoras que ya existen dentro de ti, para que puedas hacer de tu mente subconsciente tu mejor aliado en el camino hacia la realización de tus sueños. Recuerda que tu mente subconsciente aceptará toda la información que le brindes sin discriminar lo positivo de lo negativo, lo cierto de lo falso, lo bueno de lo malo. En tus manos está decidir qué clase de información deseas que entre a tu mente subconsciente. Es tu decisión. Déjame saber en los comentarios qué piensas de esto. Un saludo para todos.